Salud haremos un análisis de un artículo científico. En pantalla pueden ver los integrantes del grupo. El artículo a trabajar es Inheritance of Hypertrophic Cardiomyopathy, a Cross-Sectional and M-Mode Echocardiographic Study of 50 Families. Los autores son el Dr. Graves, Roach, Knowles, Whitlock y Ian Bale, que en paz descanse. APR Heart, que es una revista internacional de BMJ y BSIS que publica investigaciones muy importantes y reseñas sobre enfermedades cardiovasculares. El año de publicación es 1987. Hablaremos sobre el objetivo de este artículo, que es determinar el modo de herencia de la miocardiopatía hipertrófica mediante examen clínico, electrocardiografía modo M y ecocardiografía de modo cruzado realizado de los familiares de primer grado, que serían padres, hermanos y descendientes, de 50 pacientes que posean la enfermedad, determinando así si tienen rasgos dominantes o recesivos. Bueno, siguiendo con la metodología, tenemos que este es un estudio descriptivo con un componente analítico, pues ya que determina una frecuencia en los resultados de determinada enfermedad. Es prospectivo porque se realiza a través del método científico, se tienen en cuenta diversas áreas con el fin pues de ver un futuro en el estudio. También es un estudio de tipo transversal, ya que se requiere solo un intervalo de tiempo para realizar el estudio. Tiene una fuente secundaria porque pues tiene una recopilación de datos anteriores, y es un estudio de tipo ecológico porque se basa principalmente pues en una sola unidad de estudio y en diferentes factores como por ejemplo los ambientales que pueden perjudicar o influir sobre la enfermedad. Siguiendo, el estudio se realizó pues en una población de 50 pacientes, específicamente aquellas que tuvieran cardiomiopatías hipertróficas, y pues se tuvo en cuenta pacientes para incluir en el proyecto que tuvieron que estar en una relación directa con la enfermedad. También pacientes que tuvieran parientes en primer grado con la enfermedad o estar en un campo de alrededor de 200 kilómetros del hospital del que se realizó el estudio. Se excluyeron 20 pacientes, 12 que fueron perdidos durante el seguimiento, 6 que no tenían familiares de primer grado disponibles para el estudio y 2 que pues no estaban dispuestos a participar con el estudio. Bueno. En esta diapositiva vamos a hablar un poco de la metodología del estudio. Entonces, ¿qué métodos o instrumentos se utilizaron para recoger la información? En este caso, para determinar el modo de herencia de la miocardiopatía hipertrófica, 193 parientes de primer grado de 50 pacientes con cardiopatía hipertrófica se evaluaron mediante exámenes clínicos, electrocardiograma, modo M, pruebas cruzadas, ecocardiograma y necropsias cuando esas estén disponibles. La tabulación se dio mediante la estadística descriptiva, donde se analizaron los valores para cada una de las variantes de los pacientes y se utilizaron tablas de frecuencia, gráficas unidimensionales y gráficos circulares. Ahora hablaremos un poco sobre los resultados que se obtuvieron dentro de este estudio. La cardiomiopatía hipertrófica fue descubierta en 35 familias de primer grado por medio de una ecocardiografía y por medio de una necropsis se descubrieron 4 personas más. Dentro de las 35 personas a las que se les hizo la ecocardiografía, encontramos que el 23% tuvieron exámenes clínicos normales y los resultados de sus electrocardiogramas pues fueron normales de igual forma. El 3% tuvo una anormalidad clínica pero con un electrocardiograma normal. El 29% tuvo anormalidad en su electrocardiograma pero exámenes clínicos normales, y el 46% tuvieron tanto electrocardiograma como exámenes clínicos anormales. Esto mismo es lo que podemos ver en la gráfica que se ve en la presentación. Y asimismo, pues vemos que en los 35 familiares que diagnosticaron en la ecografía, el 31% tuvieron diagnósticos previos de cardiomiopatía hipertrófica. 17% se conocía que tenían algunas anormalidades cardíacas, pero que no se refería específicamente pues, a una cardiomiopatía hipertrófica. Y el 51% no se conocía que tuvieran una anomalía cardíaca antes de realizar este estudio. Ahora, en esta gráfica se relaciona principalmente a los 193 familiares de primer grado, en donde vemos que el 20% de ellos fueron afectados con una cardiomiopatía hipertrófica. También se ve que el 24% fueron afectados.
Asimismo, se analizan los casos en los que se encuentra esta cardiomiopatía hipertrófica en las descendencias, que fue del 8%, en los hermanos, que fue del 25%, y en los padres, que fue del 37%, diciendo que en la descendencia fue en donde se vieron menos casos a comparación de los hermanos y los padres. Y la probabilidad de que en la clasificación anterior hubiesen familiares con cardiomiopatía hipertrófica es del 47% para los padres, 28% para los hermanos y del 11% para los descendientes. A continuación, vemos una tabla, que es la tabla 2, en la que se toma como ejemplo y como objeto de estudio a las familias en general con el fin de determinar la cantidad de personas que tendrán cardiomiopatía hipertrófica. Los resultados que podemos encontrar son los siguientes. A mayor cantidad de personas analizadas, el resultado de tener una cardiomiopatía hipertrófica va a aumentar. De las 28 familias analizadas, podemos ver que el 67% de familiares de primer grado fueron estudiados, y en las 22 familias donde ninguna persona fue afectada, el 40% de todos los familiares de primer grado fueron estudiados. Por otro lado, encontramos la tabla número 3, en la cual es que a todas las familias presentadas en el estudio se les hizo un examen para determinar si tenían rasgos de herencia autosómica dominante, recesiva y ligada a X. Estos fueron los resultados que encontramos. 15 familias con cardiomiopatía hipertrófica se encontraron, 16 instancias de transmisión de una generación a la siguiente. Hubo 8 casos de transmisión de un hombre a otro, 3 casos de hombre a mujer, un caso de mujer a mujer y 4 casos de mujer a hombre. En 15 de las 28 familias vemos que el patrón de herencia que predomina es el autosómico dominante, y se encuentra también que en 13 familias no se puede identificar el patrón de herencia presentado. En 18 familias se mostró ocurrencia familiar, ya que se evaluaron 5 o más miembros de la familia. En 15 familias se evidenció un patrón de herencia consistente con la dominante autosómica, y en 13 familias se identificó en una sola generación, lo que quiere decir que no se puede determinar el tipo de herencia. Concluimos que este artículo es analítico, de forma que tabula todos los datos recopilados frente a cardiopatías y los presenta comparativamente entre ellos, demostrando con estadísticas, dentro de 50 familias, cuántas variaciones se pueden presentar y en qué cantidad se presentan. A continuación, nuestras referencias bibliográficas. Y muchas gracias por su atención.